Hola a todos, bienvenidos a esta breve explicación sobre el ciclo termodinámico de los motores de dos tiempos. Bien, recordemos que en el motor de dos tiempos tenemos dos procesos principales, que son los que le dan su nombre, dos tiempos o dos carreras. Primero que todo tenemos un movimiento del pistón desde el punto muerto inferior al punto muerto superior, en el que ingresa fluido, ingresa mezcla a la cámara a la vez que se va comprimiendo. Como lo vemos aquí en esta animación, va ingresando por esta lumbrera fluido y vamos también comprimiendo. Luego viene la explosión, la combustión, entonces está la expansión, movimiento del punto muerto superior al punto muerto inferior, y también viene el escape. Se arrastra por el nuevo fluido, el fluido ya quemado, los gases de combustión, y van saliendo por esta lumbrera de escape, así como lo vemos aquí. Pues aquí tenemos un diagrama presión contra volumen en donde podemos observar lo que pasa con esos dos procesos en un motor a gasolina. En la primera carrera, que es la admisión con presión, tenemos estos estados 4, 5, 6 y 7. Entre 4, 5 y 6 tenemos una misma presión, que es la presión exterior con la que llega el fluido de afuera. Como está abierta la lumbrera de ingreso, vamos a tener esa presión, la presión con la que está ingresando ahí a la cámara. Luego, cuando se cierra, que es en el estado 6, empieza a aumentar la presión, empieza la compresión, que viene en el proceso 6-7. Luego viene la combustión, aumenta la presión y la temperatura, ese es el proceso 7-1. Y después empieza el movimiento del punto muerto superior al punto muerto inferior, el proceso 1, 2, 3, en donde los gases van disminuyendo su presión, y luego cuando se abre la lumbrera de salida se iguala la presión a la presión externa y por eso cae nuevamente a la presión inicial, y viene el proceso 3-4 donde termina el escape de los gases de combustión. Vamos a ver ahora las ecuaciones que podemos utilizar para modelar los procesos que ocurren en el motor de dos tiempos a gasolina. Tenemos entonces la primera de las carreras, compresión-admisión. Ese es este proceso 4, 5, 6, 7. Entre 4, 5 y 6 estamos teniendo un barrido, una admisión. Entonces vamos a tener presión constante, la misma presión con que viene el fluido de la parte externa de la cámara. Y entre 6 y 7, que es donde empieza la compresión, podemos tomar esto como un proceso isentrópico, a entropía constante, es decir, lo tomamos como adiabático y además reversible. Y podemos usar estas fórmulas, que son las fórmulas que vimos para procesos isentrópicos en gases ideales, las vimos en termodinámica también en las clases pasadas, los invito a que las vean, están ahí en los comentarios de este video. Así que así podemos relacionar la temperatura, la presión y el volumen entre los estados 6 y 7. Como es adiabático, no hay transferencia de calor, así lo estamos tomando en este ciclo teórico, y el trabajo que se produce, que es el área bajo la curva, lo tomamos a partir de la ecuación que vemos acá, que es la ecuación para procesos politrópicos en gases ideales. Ahora el otro proceso, que es la expansión-escape, tiene varios subprocesos, entonces vamos a ver las ecuaciones de cada uno de ellos. Primero que todo, el proceso de combustión, que lo estamos tomando como una adición de calor isocórica, o sea, volumen constante. Por eso aquí tenemos el volumen 7 va a ser igual al volumen 1. En 1 es donde tenemos la máxima presión y la máxima temperatura, porque ahí se le dio más energía al fluido debido a la combustión. Es una línea recta vertical, entonces no tiene área bajo la curva, que es el trabajo de frontera móvil, por eso no tiene trabajo. Y tenemos un calor, que es el que va entrando, que podemos obtener a partir del poder calorífico, que recordemos que es esa magnitud que nos dice cuánta energía libera un combustible por unidad de masa. Entonces lo multiplicamos por la masa y por la eficiencia de la combustión, como lo vemos aquí, que también puede ser obtenido como el cambio de la energía interna en gases ideales, se ve por delta de T y por la masa para que no nos quede por unidad de masa. Y aquí vemos otra ecuación
que relaciona la presión 1 con la temperatura 1 con la presión 7 y la temperatura 7. Esta viene de la ecuación de gases ideales, de esta manera. Esta es la ecuación de estado de gas ideal, PV igual a mRT, pero tenemos un sistema cerrado, tenemos una cantidad de masa que no cambia. O sea que la masa es constante y la constante del gas R también es constante porque es el mismo gas. O sea que podemos despejar M por R igual a presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 y también en el estado 7. Presión 7 por volumen 7 sobre temperatura 7. Si igualamos M por R, obtenemos esta ecuación que se nos presenta aquí. Ahora el segundo subproceso, que es la expansión y el blowdown. Blowdown, recordemos que es la purga de los gases de escape. Esto también lo podemos tomar como isentrópico. Entonces usamos las mismas ecuaciones que usamos en la diapositiva pasada para el primer proceso, admisión-compresión. Y el escape y barrido, esto es lo que les comentaba al inicio. Aquí tenemos un proceso isobárico a presión constante es igual a la presión externa. Así que la presión 3 es igual a la 4, igual a la 5 e igual a la 6. Esto para motores de 2 tiempos a gasolina. Cuando tenemos un motor a 2 tiempos pero diésel, usamos el ciclo dual, del cual hablamos hace un par de clases en este curso, que es igual al ciclo anterior, solamente que en la etapa de adición de calor, la etapa de combustión, tomamos dos subprocesos. Uno a volumen constante, como en los motores a gasolina, y otro a presión constante, de manera que nos queda así. Del estado 7 pasa al estado X, volumen constante, isocórico, y del X al 1, presión constante, isobárico. Así que las ecuaciones son las mismas, solamente cambia esa partecita, por eso aquí vamos a ver las ecuaciones de esa parte. Para la adición de calor a volumen constante, las mismas ecuaciones que vimos en la diapositiva pasada. Volumen 7 igual a volumen X, el calor lo podemos calcular como el cambio de la energía interna, se ve por delta de T, por la masa de mezcla. No hay trabajo porque no hay área bajo la curva y esta ecuación que es la que viene de la ecuación de estado de gases ideales. Y para la adición de calor a presión constante, bueno, tenemos la presión 1 igual a la presión 7. El calor va a ser ahora el cambio de la entalpía. Cp, calor específico a presión constante, por el cambio de temperatura, por la masa de la mezcla. La temperatura 1 es la máxima temperatura que tenemos. Y el trabajo, que es el área bajo la curva, será la presión por el cambio del volumen. Porque aquí bajo esta curva lo que tenemos es un rectángulo. Entonces tenemos la base del rectángulo, delta de B, por la altura, que es P. Bien, y así terminamos con este video. Aquí están las referencias utilizadas, el libro de los profesores Javier Castellanos y Sergio Gómez y el libro del profesor Willard Purkrabeck. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.